a continuar. Y pues todo esto está alterado en las células cancerosas. Vamos a tener modificaciones de histonas que no se ven en las células normales. Igual vamos a tener inestabilidad en los cromosomas. Incluso se ha visto que las células cancerosas tienen cromosomas de más, algunas tienen cromosomas de menos, tienen aberraciones estructurales en los cromosomas, tienen translocaciones, duplicaciones, inversiones en lo que en la estructura del cromosoma se refiere. Tiene igual número de, ahora sí que copias de genes de más, por lo mismo que también tienen números de cromosomas de más. Entonces tiene toda esta serie de afectaciones. Doctora, Ujú. ¿puede dejar entrar a mis compañeros que están en sala de espera, por favor? Ok, gracias. Sí, a usted. Doctora, ahorita le podría regresar rápido a la diapositiva anterior. Sí. ¿Listo? Sí, gracias. Qué raro que no las deje acceder si ya deshabilite. Ahí entraron. Entonces, como les comentaba, los genes conductores caen en dos categorías, lo que son los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los oncogenes, el término oncogen se refiere ya al gen activo, ya una vez que se dio la activación del gen, y su forma inactiva se denomina como protooncogen. Los protooncogenes, la mayoría de los protooncogenes en las células están inactivos, sobre todo en las células que ya no se están dividiendo, que tienen una tasa de división muy baja, están inactivos, porque estos genes más que nada están implicados en lo que es la respuesta a los factores de crecimiento. Entonces ya cuando la célula no se está dividiendo, estos genes están apagados, no están encendidos. Entonces, cuando el protoncogen se activa, es decir, la forma activa del protoncogen se denomina oncogen. Entonces, cuando les hablen de oncogenes, quiere decir que ya es la forma activa del gen. Ya desarrolló, ahora sí que ya tiene la mutación y se volvió activa. Entonces, ya se les denomina oncogenes. Entonces, estos genes, como les comento, como están ahora sí que en condiciones normales están apagados o tienen una tasa de transcripción muy baja, lo que va a suceder cuando reciben ahora sí que cuando mutan, cuando se modifican, es un aumento en la expresión, es decir, van a tener una ganancia de función, van a aumentar su función o incluso de estar completamente apagados se van a encender, se van a expresar estos genes, por lo que van a tener una ganancia de función. Como les digo, están implicados, perdón, en lo que es el crecimiento y la proliferación celular, la división celular, más que nada en respuesta a los factores de crecimiento que precisamente inducen la proliferación celular, le dicen a la célula que tiene que dividirse. Participan en rutas de señalización, principalmente lo que son transducción de señales. La transducción de señales no es más que el paso ahora sí que la transmisión de la información hacia el interior de la célula. Toda la cascada de señalización, es decir, cómo va pasando la señal hasta llegar al núcleo de la célula, es precisamente lo que se conoce como transducción de señales. Entonces, los productos de estos genes participan en estas rutas de señalización, sobre todo en respuesta a factores de crecimiento. Entonces, en una situación normal, si no está presente el factor de crecimiento, la célula no va a dividirse, no hay una señal que le indique a la célula que se divida. Sin embargo, cuando estos genes sufren una mutación, es decir, vamos a tener la presencia ya del oncogen activo, lo que va a suceder es que la célula va a dividirse, inclusive si no tiene la señal que le indique que lo haga. Entonces va a empezar a dividirse sin importar que no haya ninguna señal o ningún estímulo para hacerlo, precisamente porque estos genes están activos. Entonces la ruta de transducción de señales se va a mantener activa.
Y en este tipo de genes, con solo una copia que se altere es suficiente para empezar el desarrollo, es decir, que para alterar en este caso el mecanismo, para que se dé la alteración. Con solo una copia alterada es suficiente, la otra copia no puede suplir la función. Este es el efecto que tiene la mutación en el gen. Tenemos el protooncogen en su forma inactiva, cuando ahora sí que se lleva a cabo la mutación, cuando sufre la mutación, se activa y aquí ya tendríamos el oncogen activo. Entonces, estos son los tipos de mutación que pueden, ahora sí que se pueden dar. Una mutación que caiga en el marca de lectura. Esta es la región en un gen, aquí en el dibujo. Esta región es la región que se va a traducir, que nos va a generar la proteína. Entonces, si la mutación cae en esta zona, la proteína que se va a generar, pues va a ser una proteína anormal, va a ser una proteína diferente a la proteína original. Entonces, el producto pues va a funcionar de forma incorrecta. Puede darse el caso de que la mutación caiga en la región reguladora, que va a estar controlando sobre todo los niveles de transcripción del gen, y esto va a ocasionar que se genere una gran cantidad de la proteína. Aquí aumentan los niveles de expresión. La proteína es la misma, es la proteína normal, nada más que la vamos a tener en una cantidad excesiva, porque la mutación cayó en las secuencias reguladoras. La otra es que se dé una translocación, es decir, un intercambio de información entre una región de un cromosoma con otra región de otro cromosoma. Y lo que va a ocasionar, pues fíjense, la secuencia cambió. Es otra secuencia diferente y por lo tanto al momento de que se lleve a cabo la traducción, pues nos va a generar una proteína nueva, una proteína completamente diferente que puede realizar otra función diferente a la original. Y se puede dar también la amplificación, es decir, que tengamos múltiples copias del gen. Al tener múltiples copias del gen, esto va a ocasionar nuevamente que tengamos un exceso de proteína. Y esto precisamente es lo que va a estar, ahora sí que dependiendo del tipo de mutación que se tenga, vamos a tener el efecto en el producto. Y precisamente esto es lo que va a alterar las rutas de transducción de señales, una vez que esté activo el oncogen. Entonces, nos va a afectar esa ruta de transducción de señales y la célula va a proliferar y a dividirse sin que haya ninguna señal que se lo indique. Y como les comento, los productos de estos oncogenes pues están implicadas en estas rutas de señalización que están involucradas en la proliferación celular. Principalmente son factores de transcripción que regulan la expresión de genes que están involucrados en el crecimiento celular. Los factores de transcripción son proteínas que tienen la habilidad de unirse al ADN. Esos son los factores de transcripción y como su nombre lo indica, están implicados en la transcripción, en el proceso de transcripción, de lo que es el paso de ADN a ARN. Entonces, estos factores de transcripción son necesarios para que se dé el proceso de transcripción. Y la transcripción, cuando se dice que un gen se transcribe, estamos diciendo que el gen se está expresando. Para que el gen se exprese, necesita primero transcribirse. Entonces, por eso los factores de transcripción regulan la expresión de los genes, porque están regulando la transcripción del mismo. Entonces, este producto de los oncogenes, muchos de ellos son factores de transcripción que a su vez van a estar regulando a otros genes que participan en el crecimiento celular. Y algunos de estos factores de transcripción también actúan a nivel del proceso de apoptosis. Van a activar o van a alterar la expresión de genes que están participando en el proceso de apoptosis. Entonces es toda una cascada que se puede ver alterada ahora sí que con la mutación o la alteración de uno solo de los genes. Por eso a estos genes se les considera como genes conductores, porque muchos de estos genes tienen ahora sí que tienen a su cargo o pueden controlar más bien la expresión de otros genes. Estos son algunos ejemplos de protooncogenes. Esta es la forma, ahora sí que el protooncogen es el gen inactivo. Una vez que se da la mutación, se genera ahora sí que tendríamos el oncogen. Por ejemplo, CEMIC es un factor de transcripción que está participando en la regulación del ciclo celular
en el proceso de diferenciación y en apoptosis. Vean, en todo lo que participa: ciclo celular, diferenciación y apoptosis. Entonces, una mutación en este gen pues va a alterar todos estos procesos. Las alteraciones que se han visto de este gen en los tipos de cáncer, pues es que tiene una translocación que está, ahora sí que una secuencia de ese gen se intercambió por otra, o está amplificado, es decir, tenemos múltiples copias de ese gen, o mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales son un cambio en una base. Se cambia una base por otra nada más. En la secuencia del gen se cambia una base por otra. Y pues lo han encontrado que está, ahora sí que está mutado en este tipo de cáncer: linfomas, leucemias, cáncer de pulmón y en muchos tipos de cáncer. Por eso les comento que es un cáncer, es un gen conductor que lo han determinado en diferentes tipos de cáncer. c-KIT, este de aquí es una tirosina quinasa, principalmente forman parte de receptores de membrana. Entonces están implicados en la transducción de señales, en el paso de las señales al interior de la célula. Aquí pues es una mutación, puede ser una mutación puntual, por ejemplo, y está presente en la mayoría de los sarcomas, esta mutación en este gen. Estos son algunos de los oncogenes que ya se tienen determinados o que se encontraron, que están mutados en diferentes tipos de cáncer. El otro es RAR alfa. Este es un factor de transcripción que es dependiente ahora sí que de la presencia de una hormona, y está participando en lo que es el proceso de diferenciación. Este de aquí es 6, esta es una proteína viral. De hecho, es un oncogen que lo codifica un virus, el virus del papiloma humano. Este oncogen precisamente lo que hace es inactivar P53. Y el P53 está relacionado principalmente, una de las funciones que desempeña es en la apoptosis, en la muerte celular programada. Entonces, este oncogen inactiva P53 y por lo tanto se detiene la apoptosis. También se ha visto que este oncogen interactúa con retinoblastoma, que es otra proteína que está implicada en el control del ciclo celular. Entonces, lo que hace en sí este oncogen es bloquear a retinoblastoma para que la célula entre al ciclo celular que se esté dividiendo, y bloquea P53 para que la célula no se muera. Entonces, este oncogen tiene esa función, y lo que va a hacer es precisamente ocasionar un desequilibrio entre la división celular y la muerte celular programada. Lo ocasiona el virus del papiloma humano, y por eso la infección con el virus del papiloma humano desencadena la presencia de cáncer, sobre todo cáncer cervicouterino. Pero esa es por la acción de un virus que codifica para un oncogen. Este tipo de virus que desarrollan tumores al momento de que llevan a cabo la infección se denominan oncovirus, por eso su nombre, oncovirus. Y utilizan precisamente oncogenes para desequilibrar los procesos celulares, sobre todo de división celular y de apoptosis. Las ciclinas son proteínas que están participando en el ciclo celular. Se unen a lo que son las quinasas dependientes de ciclinas, las CDKs, y participan precisamente en el control del ciclo celular. Hay diferentes tipos de ciclinas, y se ha visto que mutaciones en las ciclinas pues van a llevar a lo que es una proliferación celular anormal. Generalmente las mutaciones que se han visto pues es que tenemos múltiples copias del gen que codifica para determinadas ciclinas, y por lo tanto una sobreexpresión del gen. Y pues se han encontrado alteradas en muchos tipos de cáncer. Si se fijan, todos estos están participando en procesos como ciclo celular, diferenciación y apoptosis, que son los procesos que se ven alterados en las células cancerosas, principalmente para que se dé el desarrollo del cáncer. Ya posteriormente esas células adquieren otro tipo de mutaciones en lo que mencionábamos de los genes pasajeros, que les permiten adaptarse. El otro tipo de genes conductores son los genes supresores de tumores. Como su nombre lo indica, pues su función es precisamente evitar la formación de tumores.
Estos genes, a diferencia de los protoncogenes, se encuentran activos. Son genes que se encuentran activos y cuando se lleva a cabo o cuando sufren una mutación, lo que sucede es que pierden la función, pierden su función, dejan de funcionar. Entonces, como estos genes se encargan de evitar el crecimiento de tumores, cuando pierden su función, pues se va a dar el desarrollo del tumor. Participan en la regulación del ciclo celular, más que nada están controlando que el ciclo celular se lleve ahora sí que de forma adecuada, que cuando la célula se esté dividiendo lo haga de forma correcta, que no haya ningún error que pueda heredarse a la siguiente población de células. Y también participan en lo que es el proceso de apoptosis, la muerte celular programada, precisamente para evitar que se dé la formación de los tumores. Sin embargo, cuando estos genes sufren una mutación, pues lo que va a ocasionar es que se dé la pérdida de la función. Se va a perder la función de estos genes y por lo tanto, pues se va a perder el control del ciclo celular y de la muerte celular. Nuevamente va a existir ese desequilibrio. Y en el caso de los genes supresores de tumores se requiere que los dos alelos se muten, es decir, que se alteren las dos copias del gen para que se produzca el efecto. De lo contrario, una copia puede suplir la función de la otra, de la copia que está dañada. Ya si se mutan los dos alelos, pues ya ahora sí que aumentan las probabilidades de que se desarrolle la enfermedad. Doctora, Aquí, ¿sí? bueno, dijo que los genes supresores de tumores, o sea, la diferencia era que estos sí estaban activos. ¿Qué no los dos estaban activos? En el caso de los protoncogenes, están activos, pero en un nivel de transcripción más bajo, y generalmente esos están activos en células que se están dividiendo o en tejidos que tienen una alta tasa de división celular, como por ejemplo en la piel, que las células se están dividiendo constantemente. Ahí esos genes, los protoncogenes, estarían activos. Ok. Y en el caso de los genes supresores de tumores están activos, pero a un nivel transcripcional mucho más alto que los protoncogenes. Sí, aquí los dos están activos, nada más cambia, bueno, en el caso de los protoncogenes no están activos en todas las células. Ah, ok. Y los genes supresores de tumores sí, están presentes en la mayoría ahora sí que están activos en las células para evitar precisamente que no se desarrollen ahora sí que no haya desarrollo de tumor, para Ok. controlar ahora sí que la muerte celular. ¿Le puede regresar así rápidamente a la anterior? Así, casi nada. Doctora, ¿Sí? yo había encontrado dos conceptos era uno hipo y el otro era hiperfosforilado. En uno me decía que pues el hiperfosforilado iba a continuar con la replicación y el otro pues iba a cumplir con la función de supresor. Pero como que ya me fui de ahí, no entiendo los dos conceptos. ¿En qué tipo de gen? Es que la aislado se refiere a mucho fosfato. Okay, Eso es a nivel de la proteína. La proteína se fosforila, por ejemplo, en el caso de retinoblastoma, que es ahora sí que la proteína, y retinoblastoma pues tiene su gen que la codifica. Retinoblastoma en su estado hiperfosforilado es incapaz de unirse a lo que se conoce los factores de transcripción E2F. Entonces, como está hiperfosforilada, no se puede unir a esos factores de transcripción y esos factores de transcripción quedan libres para activar otros genes que están implicados en lo que es el paso de la fase G1 a la fase S en el ciclo de división. Cuando retinoblastoma está hipofosforilada, es decir, que no tiene muchos grupos fosfatos adheridos a su estructura, es capaz de mantenerse unida a esos factores de transcripción. Como está unido a esos factores de transcripción, los factores de transcripción no están libres para activar otros genes. Entonces, hay algunas proteínas, algunos factores de transcripción que dependiendo su estado de fosforilación, si están hiper o hipofosforilados, pueden desarrollar una función o pueden desarrollar otra.
Algunos pueden interactuar cuando están en un estado hipofosforilado, pueden interactuar con otros factores de transcripción diferentes a los que podrían interactuar en un estado hiperfosforilado. A eso se refiere. Y depende mucho del tipo de proteína, o sea, va a depender específicamente de un factor de transcripción en particular. Pero sí, las reacciones de fosforilación, ahora sí que de adicionar grupos fosfato a las proteínas, altera sus funciones. Generalmente cuando se fosforilan, algunas se activan y algunas se desactivan. Ahora sí que les impide realizar la función. Eso es a lo que se refiere el término hipofosforilado e hiperfosforilado. ¿Pero estos conceptos se van a añadir específicamente al retinoblastoma o también puede haber otros No, puede haber tipos de factores. genes supresores? Puede haber otros, sí, a otros. No. El proceso ahora sí que el que te mencioné de retinoblastoma es específico para retinoblastoma, pero sí, hay otras proteínas, otros factores de transcripción que actúan como supresores de tumores que sufren ese tipo de reacciones, ya sea para activarse o para desactivarse. Y dependiendo el grado de fosforilación que tengan, va a ser la función que realicen. Muy bien, gracias. De nada. Pero aquí sí, esa hiperfosforilación, hipofosforilación es a nivel de la proteína, ya del producto del gen como tal. Son ya modificaciones posttraduccionales. Ujú. Doctora, una pregunta. Sí. Comentó que para que se desarrollara el fenotipo de cáncer se debe de tener una mutación en los genes que afecte la división celular, la apoptosis y ¿qué otra cosa tenía que afectar? Es la división celular, el ciclo celular, perdón, la proliferación celular, la apoptosis y la diferenciación celular son los mecanismos que se ven más afectados para que se comience a dar ahora sí que la alteración en la célula. Ya posteriormente se llevan a cabo otras mutaciones que le van a dar a la célula, por ejemplo, la habilidad de migrar, la habilidad de colonizar, incluso hasta cambia su metabolismo. Se altera su metabolismo energético en las células cancerosas. Se ha visto que está alterado. Gracias. De nada. Bueno, entonces aquí le dejamos porque ya se terminó el tiempo. Doctora, disculpe, perdón. También tengo una duda. En lo del oncogen, en la traducción de señales, ¿se parece a la quimiotaxis o son diferentes? A ver. La traducción. Es más que nada ahora sí que la transducción de señales es todo el mecanismo que sucede dentro de la célula para transmitir la señal. Entonces, en el caso de lo que mencionas de la quimiotaxis, precisamente ese fenómeno ahora sí que de la reacción que va a tener la célula hacia diferentes agentes presentes en el medio, la reacción que toma ahora sí que la reacción que lleva a cabo la célula se debe precisamente a toda esa transducción de señales que se llevó a cabo hacia el interior. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el agente químico, la señal, llega a la célula y la célula va a reaccionar. Entonces, precisamente la quimiotaxis es un tipo de reacción que tiene la célula, pero para que se dé esa reacción, la señal tuvo que haberse enviado hacia el interior de la célula para ahora sí que tomar las medidas para que se dé la respuesta. Entonces, la transducción de señales es todo ese mecanismo por el cual la señal migra desde el exterior de la célula, ahora sí que llega el estímulo a la membrana, y desde la membrana hacia el interior viaja la señal. Eso es lo que es la transducción de señales. No sé si quedó más claro. Sí, gracias. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos veremos el día de mañana. El siguiente tema, bueno, el tema que sigue de es terapia génica.